Pues nuevamente saludos a todos, que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos y vamos a dar inicio al mensaje del día de hoy. Voy a iniciar aquí con el Salmo 119, versículos 105, 130, 140 y 155. El versículo 105 del Salmo 119 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, dice el salmista, es como una lámpara a mis pies, que me alumbra, que me ayuda para saber por dónde debo y cómo debo de caminar. En el versículo 130 dice: La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El hecho de compartir la palabra, el hecho de compartir la Biblia no es cualquier cosa. La verdad dice que la exposición, o sea, compartir la Biblia, compartir la palabra, alumbra. Pero no solamente alumbra, dice, hace entender a los simples. En Proverbios 14:15 dice la escritura que el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. O sea, cuando dice aquí que hace entender a los simples, muchas veces vivimos de una manera sencilla en cuestión de lo que viene siendo la palabra, el evangelio, pues creemos a todo lo que por ahí nos puedan decir, pero la exposición correcta de la Biblia nos hace entender a todos, hace entender a la persona que está muy bien preparada en las escrituras, pero hace entender también a una persona que desconoce las escrituras, pero que simplemente quiere hacer la voluntad de Dios. Versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra. O sea, aquí el salmista está diciendo, la escritura, la palabra de Dios es sumamente pura y la ama tu siervo. Y luego me llamó mucho la atención el versículo 155. Dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Un impío es una persona que no hace la voluntad de Dios. Un impío es una persona que peca contra Dios, que quebranta los mandamientos de Dios. Y dice que la salvación, el perdón de los pecados, la entrada al cielo está muy lejos. ¿Por qué? Dice, porque no buscan tus estatutos. Entonces, tenemos que estar conscientes y tenemos que ponernos muy alertas que si nosotros queremos bendición de parte de Dios, necesitamos entender su palabra, entender sus mandamientos y buscarlos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ya veíamos en los versículos anteriores que la palabra es como una lámpara que alumbra nuestro camino. La palabra, cuando se expone correctamente, nos hace entender las cosas correctas, el camino por donde debemos de andar. Y aquí en 2 de Timoteo dice que toda la escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos y cada uno de los libros de la Biblia, dice, es inspirada por Dios. O sea, el actor intelectual de todo lo que escribieron diferentes eh, autores por más de 1600 años, alrededor, que fue lo que el periodo de tiempo desde el primer libro hasta el último, todos tuvieron un común denominador, que fueron inspirados por Dios, ¿verdad? Y aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero no nada más dice que es inspirada por Dios, sino que dice, es útil para cuatro cosas: para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Cuando habla de enseñar, vamos a ir aprendiendo cosas muy importantes para nuestra vida, para cómo conducirnos. Cuando habla que la escritura
es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos. Redarguir es convertir el argumento contra quien lo hace. Ahí puse la definición del diccionario de la Real Academia Española. Redarguir, ¿qué quiere decir? Que nosotros en nuestro diario vivir pensamos y tenemos argumentos de por qué no hacemos la voluntad de Dios, de por qué quizás tomamos, de por qué quizás fumamos, de por qué quizás mentimos y de cada una de las cosas que hacemos mal. Y entonces ponemos argumentos, ¿verdad? Es que yo hago esto por esto, es que yo hago esto otro por esto otro. Pero cuando llega la palabra de Dios, nos redarguye, nos quita esos argumentos y nos corrige y nos instruye en justicia. O sea, nos muestra la escritura el cómo es Dios, cuál es su voluntad y cómo Él quiere que seamos cada uno de nosotros. Y hay un propósito en todo esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando una persona pone como referente la escritura en su vida, sin que te des cuenta, poco a poco, ¿verdad? Vas a estar siendo preparado y vas a poder discernir lo que es correcto. Vas a estar preparado para toda buena obra, para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios. También dice en Hebreos 4, versículos 12 y 13, dice, porque la palabra de Dios, hablando también de la escritura, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios no son textos muertos. Muchos libros han tenido en su momento récords en venta, ¿verdad? Novelas han sido muy famosas, libros han sido muy famosos, pero luego se apagan, ¿verdad? No, aquí la palabra de Dios es viva y eficaz, pero no solamente dice que es viva y eficaz, dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, es una espada súper afilada, pero de doble filo. Cuando toca que tenemos un cuchillo, yo recuerdo mucho a mi suegro que él le gustaba afilar muy bien sus cuchillos. Y decía, no me lo toques, porque un cuchillo bien afilado con el puro hecho de que lo toques, ya te cortó, ¿verdad? Por el filo. Bueno, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, imagínate una espada superfilosa cuando penetra en, por ejemplo, si tú traspasaras una persona con esa espada, no batalla nada, porque empieza de una forma puntiaguda y luego con doble filo, ¿verdad? Entonces, bueno, la palabra de Dios dice que es más viva y eficaz y más cortante. Eso quiere decir que cuando se predica verdaderamente la palabra, de repente en nuestro corazón sentimos punzadas, de repente sentimos algo que nos está calando, de repente sentimos que como si Dios nos está descubriendo, bueno, es que su palabra está penetrando en nuestro corazón. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, se clava, te hace ver que el adulterio está mal, te hace ver que la fornicación está mal, te hace ver que las mentiras están mal, te hace ver que la indiferencia entre la necesidad de otras personas es algo muy malo, te hace ver que el engaño está mal, eh, y muchas cosas que ya están en la conciencia, pero llega la palabra de Dios y empiezas a sentir que algo te arde, ¿verdad? Bueno, dice, está penetrando y parte el alma y el espíritu, ¿verdad? Dice, las coyunturas y los tuétanos, o sea, lo que está más blando y lo que está más duro, penetra y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, eso es la palabra de Dios. Una vez que está expuesta, una vez que se está hablando como debe de hablarse, que no está manipulada, que no está adulterada, cumple todas estas funciones. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 3 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, ante la palabra de Dios, no hay nada que se escape. Todo lo tiene Dios contemplado en su escritura. En más de esos 32,000 versículos que encierran en la Biblia, de repente la persona lo está hablando y algo le llega al corazón. Dice, antes bien, todas las cosas, todas las que sean, están desnudas y abiertas, o sea, ante a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, esto es la palabra de Dios, viva y eficaz. Es inspirada por Dios, es lámpara que nos alumbra, y que nos hace entender el camino hacia la salvación. En Isaías 55, dos versículos, el versículo 10 y el 11. Isaías 55 dice, porque como desciende la lluvia, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, imagínense, está lloviendo y está cayendo nieve, y no vuelve allá, o sea, tú ves que la lluvia cae y en ese momento tú no ves que la lluvia se regrese al cielo, simplemente cae, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, aquí Isaías nos pone un ejemplo. Cuando tú ves llover, tú ves que cae la lluvia, cae al suelo y riega la tierra, ¿verdad? Y con esa lluvia hace germinar y producir, o sea, crecen lo que se sembró, los árboles, las plantas, dice, y da semilla al que siembra y pan al que come, o sea, se pueden levantar cosechas. Esa lluvia trae consigo un efecto, sirvió de algo, valió la pena que lloviera. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacío. O sea, el Señor hoy nos comparte su palabra, hoy escuchamos el mensaje, dice, no va a volver vacía. No es como que alguien vaya a decir, Señor, de nada sirvió que se compartiera hoy tu palabra, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El verdadero propósito de Dios es que Él nos quiere bendecir, Él quiere que cambiemos nuestro camino, quiere alumbrar nuestros caminos. Pero, pero, ¿qué sucede si una persona no obedece el Evangelio? ¿Qué sucede si la palabra es bien expuesta y la persona no cambia su manera de pensar? Como quiera, no regresa a Dios vacía. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que a lo menos a cada persona le quede claro que hubo palabra que le advirtió que sus caminos no eran los caminos correctos. Para que en el día del juicio no nos levantemos, nadie se levante y diga, es que yo no sabía, Señor, es que a mí nadie me dijo, es que nadie me avisó. No, sí, se te predicó la palabra, se te compartió el Evangelio y ahora es como cuando alguien dice, bueno, mira, si no me quieres hacer caso, no me haga caso. Pero nomás dime una cosa, ¿sí te queda claro que te estoy advirtiendo? ¿Sí te queda claro que te estoy diciendo de los riesgos, del peligro y de las consecuencias? Sí, ok, eso es lo que quiero. Que estés seguro que te advertí. Eso lo vemos en la vida cotidiana. Eso lo vemos entre la relación de padres e hijos, entre amigos, qué sé yo, noviazgos, cuando de repente un noviazgo va a terminar por X o Y situación, un matrimonio está a punto también de fracturarse y el que tiene la razón le dice, bueno, que te quede claro que yo te estoy dando una oportunidad, que yo estoy dispuesto a cambiar, que yo quiero que hagamos el intento, etcétera, etcétera. Y la persona dice, no, no quiero nada. Sí, ya me queda claro. Veo tus intenciones, veo tu buena voluntad, pero no quiero. Ok. Entonces ya hay un propósito que se cumple con esa palabra. No vuelve vacía. Hubo un efecto. Ahora, acabamos de ver en esta, vamos a llamarlo en esta primera parte, que los beneficios de la palabra de Dios. Es lámpara que alumbra, que nos hace entender que es inspirada por Dios, es viva y eficaz, nos puede enseñar, nos puede instruir, nos puede redarguir, nos puede corregir, nos puede preparar para que vivamos de una manera correcta, aún en medio de estos tiempos complicados y difíciles. También nos está diciendo que la palabra es viva y eficaz, que es como una espada que penetra hasta lo más profundo. Por eso una persona que lee la Biblia y luego quiere ayudar a otra persona y puede apoyarse en las escrituras, no en sus propios razonamientos, puede bendecir a otras personas. Pero vamos a ver a través de aquí de la escritura cómo
ha habido personas que han hablado mal la palabra y ha traído consecuencias muy, muy malas y entonces que podamos entender qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo en estos días para que podamos tomar decisiones correctas. En Jeremías capítulo 23, el versículo 1 y luego los versículos del 13 al 32, dice así. Jeremías capítulo 23, el versículo 1, dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Hay de los pastores. Un pastor es una persona que predica la palabra. Tú ves una iglesia y ahí ves un pastor que se levanta y le habla a la congregación, le habla a la gente. Dice, hay de aquellos pobrecitos, o sea, les va a ir muy mal a esos pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. O sea, en otras palabras, lo que está haciendo ese pastor, ese predicador, al predicar de una manera incorrecta la palabra, lo único que está haciendo es destruir y dispersar. Dice, versículo 13, en los profetas de Samaria, profeta es alguien que se dice que habla de parte de Dios. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. O sea, no están centrados, no están bien ubicados, no tienen claro lo que tienen que hablar. Dice el Señor, profetizaban en nombre de Baal, o sea, de un ídolo, de un dios, de otro falso dios. Dice, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Hoy en día, ¿cómo lo podemos aplicar? Hay muchos sacerdotes, hay mucha gente que está desatinada, está desenfocada, no está compartiendo conforme a la palabra, sino que están hablando en nombre de ídolos, en nombre de vírgenes, en nombre de santos, en nombre de todos, menos de Jesucristo. Dice, e hicieron errar a mi pueblo. O sea, el pueblo escucha al profeta, pero como recibe una mala enseñanza, el pueblo anda por mal camino, no se corrige. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. O sea, ¿qué es torpezas? Que eran profetas torpes, que hablaban equivocadamente. Dice, he visto torpezas. Cometían adulterios. O sea, el mismo profeta cometía adulterio. Y hoy en día, no solamente adulterio, en los mismos sacerdotes tú ves la pederastía, los abusos hacia los menores. Y andaban en mentiras, en engaños. O sea, y fortalecían las manos de los malos. Aquí vemos por una parte a los profetas, a los pastores, pero por otra parte vemos que fortalecían las manos de los malos. El que escucha la palabra y no está arrepentido delante de Dios, Dios lo ve como una persona mala. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Entonces, un falso profeta, un falso predicador, un falso pastor, lo único que te va a hacer es fortalecerte para que sigas haciendo lo malo. Pues si ellos están en el adulterio, así que si ven a un congregante que está también cometiendo adulterio, no le reprenden ese pecado. Si ellos son mentirosos y ven que no hay honestidad entre sus congregantes, los fortalecen, les ayudan para que sigan. Dice, para que ninguno se convirtiese de su maldad. O sea, lo que hacían era, hablaban torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los congregantes que no estaban convertidos, que Dios los ve como personas malas, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. O sea, los que predicaban, los que compartían, eran como la ciudad de Sodoma, ¿verdad? Que al último Dios los destruyó a todos con fuego. Y sus moradores, o sea, los que escuchaban la palabra, como Gomorra. O sea, ambos perdidos, ambos en contra de la voluntad de Dios. En versículo 15, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Y es lo que dice hoy contra cualquier ministro, contra cualquier persona que predica incorrectamente la palabra.
Dice, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Cuando tú estás ante un falso predicador, ante un falso ministro, no importa que el templo sea majestuoso, que sea un edificio espectacular, no importa cómo se vista, no importa todo lo hermoso que pueda ser el entorno, dice, contra esas personas, dice, yo estoy contra ellos y les va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Cuando tú ves a una persona que va a la iglesia y que luego le hacen creer que ya está bien su vida, aunque no se haya arrepentido, que va caminando bien, pero vive en la iglesia de una manera y luego su diario vivir de otra, a eso se le llama ser hipócritas, ¿verdad? Entonces, de los mismos líderes al enseñar equivocadamente, sale la hipocresía. Y lo único que va a suceder es que la gente ahora siguen cometiendo maldad, siguen estando enemistados contra Dios, no se arrepienten, no cambian su vida, pero ahora añaden algo adicional, la hipocresía. Porque ahora le empiezan a decir a la gente que yo soy cristiano, que ya Dios me cambió y la persona dice, pero ¿cómo si yo te veo igual o te veo peor, verdad? Ahora, en el versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Aquí hay un mandamiento para cada persona. Aquí hay un mandamiento para cada congregante, para cada ser humano que tiene la intención de decir, oye, yo quiero que Dios me cambie mi vida. Yo quiero que Dios me hable. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, que os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ahora, ¿cómo podemos identificar que te están alimentando de vanas esperanzas? O sea, que lo que te están diciendo es vano, que hablan visión de su propio corazón. Imagínate una persona que quiere buscar a Dios. La Biblia lo compara como un enfermo. Jesús dijo, no he venido a llamar a sanos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú imagínate que estás enfermo, que tienes una enfermedad grave, ¿verdad? Y que llegas con el especialista y él, lejos de hacerte unos estudios serios para poder dictaminar qué es lo que te pasa, de qué es el mal que tú padeces y poderte, ya sea someter a un tratamiento agresivo, ya sea a alguna cirugía para amputarte algo y que no siga avanzando el mal. Imagínate que te dé un mejoralito, un curita, ¿verdad? Una falsa esperanza. No, hombre, tú ten fe y vas a ver que teniendo ánimo todo va a salir bien y ese problema que tú tienes se te va a quitar y no te receta nada. Y tú sales bien contento porque dices, vieras qué bonito me habló el doctor. O sea, me dijo con una sonrisa de oreja a oreja que no me preocupara y pues le estoy haciendo caso, ¿verdad? Oye, pero ¿qué te trató? ¿Qué te recomendó? Nada. ¿Y qué estudio te vas a hacer? Nada. No, o sea, me dijo que tenga, que todo va a estar bien. Dice, dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Aquí está la clave del mensaje. Dice, fíjate, dice atrevidamente a los que me irritan. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando está hablando el que comparte la palabra, y vamos a decirlo así, es un falso predicador, es un falso profeta. No está hablando con lisonjas, está alimentando con vanas esperanzas, le está diciendo a la gente que no se preocupe, que todo va a estar bien, que lo mejor está por venir, que Dios es amor, que Dios no va a enviar a nadie al infierno, que aunque él habló Jesús muchísimas veces del infierno y quiso advertir a la gente para que hicieran un alto y cambiaran sus vidas, él le dice, no te preocupes, no va a pasar nada.
dice atrevidamente a los que me irritan. Esta palabra es muy seria, porque una persona que no está bien delante de Dios, aquí vemos claramente cómo lo mira Dios, como alguien que te irrita. Quizás esto lo podamos entender, que tú sepas de alguna persona que cuando la ves, con lo que te habla, con lo que te dice, con lo que te hace, te irrita, te lastima, te hace sentir mal. Dice, yo estaba bien a gusto, pero llegó esta persona y me habló ásperamente, me habló muy mal, me dijo de cosas y me hace sentir mal, me irrita, me lastima. Bueno, así es lo que está diciendo la escritura. Estos falsos profetas dicen atrevidamente a los que me están irritando. O sea, a toda esa gente que el pastor le está compartiendo, ese mismo pastor no se da cuenta que todas esas personas están irritando a Dios. Porque mientras una persona no se arrepiente, mientras una persona no cambia su manera de mentir con los adulterios, o sea, ¿cómo se siente? eh, Vamos a decirlo así, en un adulterio, el que está cometiendo el adulterio quizás lo está disfrutando, hay un engaño del pecado. Pero vamos a poner la escena completa. Vamos a poner a la pareja de personas que están adulterando. Ellos, vamos a decirlo así, se están divirtiendo, ¿sí? Pero ¿qué me dices de la esposa que está sufriendo el adulterio? ¿Qué me dices del esposo que está sufriendo el adulterio? ¿Qué me dices del hijo cuando se da cuenta que el papá está haciendo eso? ¿Qué me dices del hijo cuando se da cuenta que la mamá está haciendo eso? ¿Qué me dices de los suegros cuando se dan cuenta que el yerno le está haciendo infiel a su hija? ¿O qué me dices de los suegros cuando se dan cuenta que la nuera está siendo infiel con su hijo? ¿Qué produce? Dolor, irritan y luego ven que llegan como si nada. Ok, el que miente, que cometió el adulterio, no, tranquilamente empieza a hablar de otras cosas y al mismo tiempo poniéndose de acuerdo para la próxima cita, pero esa persona que es lastimada, que siente dolor, eh, es un sufrimiento espantoso. Bueno, es lo que Dios ve, que se le está irritando con las mentiras, con el enojo, con el engaño, con el fraude, con la idolatría. Dicen atrevidamente los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, paz, tranquilo, paz a vosotros. Hoy, hermanos, estuve en la presencia del Señor y me dijo que todos ustedes, Dios les quiere dar de su paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Se dan cuenta que la persona anda haciendo cosas malas, vive haciendo cosas malas y le dicen atrevidamente, Jehová me dijo, Dios me dijo, yo estuve en su presencia y sabes que no te va a pasar nada, que va a venir paz sobre tu vida, que el Señor te quiere bendecir, que Él quiere que seas feliz y empiezan a hablar atrevidamente. Versículo 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. O sea, viene un castigo muy serio de parte de Dios y dice que va a caer sobre la cabeza de los malos. Ya vimos quiénes son los malos. Tanto el falso predicador, el falso profeta, como cualquier persona que no se ha arrepentido. Cualquier persona que no ha cambiado su estilo de vida, lo está ofendiendo o ya lo ofendió, aunque ahorita se porte bien y aunque se le haya olvidado, pero si no arregla cuentas con Dios, los ve como personas malas. Dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que se haya cumplido los pensamientos de su corazón, o sea, del corazón de Dios. Dice, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. O sea, mucha gente no quiere escuchar esto. Mucha gente no quiere escuchar que Dios está airado contra la persona que comete pecado. No lo quieren escuchar. Quieren escuchar palabras de paz. Quieren que les digan que no va a pasar nada. Quieren que les diga que el Señor les reveló que viene bendición sobre tu vida.
Pero el Señor está diciendo, no, viene una tempestad preparada que va a caer sobre tu cabeza. Y viene un furor, o sea, una indignación muy fuerte de parte de Dios, dice, que se va a cumplir sobre cada ser humano, sobre cada persona mala. Dice, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Entonces, para las personas que no quieren creer esto, para las personas que dicen, no, yo no creo que Dios sea tan malo, yo no creo que Dios me vaya a enviar al infierno, yo no creo que Dios me vaya a castigar por esto, yo no creo, bueno, si no lo quieres creer, no lo creas, dice, pero en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. O sea, va a llegar un momento en el que todos vamos a morir, vamos a dejar de respirar y entonces nos vamos a enfrentar a una eternidad. Y cuando estemos ya, si no nos arrepentimos, si no creímos en Dios, si no obedecimos a su palabra, entonces se va a estar en un lugar de tormento, en un mismo infierno, y entonces se va a entender cumplidamente todo lo que dijo el Señor. Se va a entender, ahora entiendo que sí había un Dios. Ahora entiendo que Dios envió su palabra para que me arrepintiera, pero no le hice caso y estoy en esta condenación, ¿verdad? Cumplidamente se va a entender clarito todas las advertencias que el Señor quería. Es como cuando alguien dice, ay, si le hubiera hecho caso a mi padre, si le hubiera hecho caso a mi mamá, lo que me advertía, lo que me decía, pero ahora lo estoy entendiendo, ahora lo estoy viendo, ahora lo estoy viviendo, me estoy dando cuenta que por no haber escuchado sus advertencias, sus consejos, mira todo lo que estoy sufriendo. Y las cárceles están llenas de personas que dicen, ¿cuántas veces me dijo mi padre, cuidado con esto? ¿Cuántas veces me dijo mi madre? ¿Cuántas veces me compartieron? ¿Cuántas veces me predicaron la palabra? Va a llegar un momento, en postreros días, se va a entender cumplidamente. Por eso el propósito de la palabra no sale vacía, no regresa vacía. Hace que la gente le quede claro. Por eso dice que en el día del juicio, ante él toda rodilla se doblará. Todos se van a hincar, cristianos, pero también los mismos demonios, ¿verdad? Porque reconocen y saben quién es Dios. La única diferencia es que unos van a estar en la presencia de Dios, gozando la vida eterna, y otros van a estar viendo que verdaderamente Jesús es el Señor, pero en una condenación eterna, ¿verdad? De aquí es qué camino o qué lugar queremos estar. Dice versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué mucha gente se dedica a predicar la palabra? ¿Por qué están las iglesias repletas de congregantes? Porque por una parte va la gente porque tiene una necesidad de escuchar de Dios, pero por otro lado, los que organizan esos eventos, las iglesias y todo eso, ven a la gente como fuente de ganancia. Hacen mercadería con las almas, les hablan de tal manera que les sacan su dinero, no nada más el dinero, o sea, las propiedades, hay quienes hasta los dejan en la calle, les hacen pensar que es servir a Dios que te despojes de tus bienes y se los des a ellos. Lo hacen con una mala intención. Dice, no los envié, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos hablaban como si hablaran de parte mía. Qué tremendo es cuando alguien llega y, por ejemplo, te dice, oye, me envió fulanito de tal a decirte esto. Y tú conoces a fulanito de tal, dices, es una persona de renombre, es una persona muy importante. Yo la verdad mi respeto con él, o sea, ¿cómo no? Sí, vengo de parte de él y resulta que es mentira. Y luego le hablas a la persona y le dices, oye, la semana pasada vino una persona y la que me enviaste, yo no envié a nadie. Sí, me dijo que yo no le dije nada. Caray, oye, y yo le brindé mi confianza y le di esto y le di el otro. Entonces no lo mandaste tú. Yo lo mandé. Él te llegó ahí, me debiste de haber hablado, me debiste de haber checado, pero yo no mandé a nadie, ¿verdad? O sea, abran en nombre del patrón, en nombre del jefe, en nombre del familiar, qué sé yo, que tiene buena reputación. Bueno, así vienen estas personas a hablar como, dice, yo ni los mandé, yo ni los envié. Dice en el versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, cada persona que comparte la palabra, dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, en oración, estudiando la palabra, buscando hacer la voluntad de Dios, dice,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. O sea, hubieran escuchado qué es lo que Dios quería que se te hablara a ti, cuál era el mensaje correcto que tú necesitabas. Dice, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Una palabra verdadera, una palabra que es enviada por Dios, tiene un distintivo muy claro, que te penetra, que te remueve tus pensamientos, que te hace sentir mal, pero no porque el predicador quiera verte que estás mal o te quiera ver llorar o te quiera ver sufrir, no, sino porque tú dices, ¿sabes qué? ¿Cuánto he irritado a Dios? ¿Cuánto he ofendido a Dios? ¿Cuánto he lastimado a Dios? Dice, si una persona que comparte la palabra hubiera estado en mi secreto, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, no lo que a él se le ocurrió. Dice, y lo habrían hecho volver de su mal camino. O sea, un efecto iba a haber, un cambio en la vida de la persona. Y cuando tú ves en un grupo que se comparte la escritura, se comparte la palabra, quizás todos no cambian al mismo tiempo, pero de repente te vas a topar con personas que dicen, oye, yo ya cambié mi vida, ya no vivo igual, yo mismo me estoy examinando a mí mismo y me estoy dando cuenta que tengo un estatus distinto delante de Dios. Antes me sentía mal porque yo sabía que andaba en borracheras, que andaba en adulterios, que era un egoísta, que vivía nada más para mí. Y ahora me doy cuenta que estoy procurando que otros conozcan la palabra de Dios. Estoy procurando que otros entiendan el Evangelio. Estoy procurando y anhelando que otros se conviertan al Señor. Hay un cambio, hay un volverse del mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Se acuerdan que vimos al principio que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra? ¿Ok? A través de la palabra, la persona entiende a Dios, entiende por qué Dios está indignado, busca arrepentirse delante de Dios y ahora cambia la maldad de sus obras para obras buenas. Dice versículo 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, en otras palabras, Dios está en todo lugar. No es que digan, no, pues es que Dios está muy lejano y yo no pude acercarme a Él. Dice, ¿se ocultará alguno en algún escondrijo? ¿Habrá un búnker donde te puedas meter y que digas, aquí Dios no me ve? Aquí voy a cometer mis maldades y Él no se va a dar cuenta. No, se puede engañar a papá, se puede engañar a mamá, se puede engañar al esposo, se puede engañar a la esposa, se puede engañar al patrón, se puede engañar a los empleados, al vecino, se puede engañar al predicador, se puede engañar a los congregantes, pero a Dios no se le puede engañar. No hay un lugar donde nos podamos esconder, porque dice, no lleno yo, dice que va el cielo y la tierra. O sea, entonces no hay un lugar donde nosotros podamos ponernos a hacer maldades que Dios no nos vea. Por eso dice de los profetas o de los pastores de Jerusalén salió la hipocresía para todo el mundo, ¿verdad? Es como cuando dicen de México para todo el mundo. Bueno, de la iglesia, del lugar donde estoy compartiendo, vámonos, serviros. Aquí sale la hipocresía. Yo te voy a enseñar, dice el predicador, a cómo te sientas bien, cantes alabanzas, hagas que oras y todo muy bonito, pero luego te voy a dar un ejemplo de adulterio, de mentiras, de engaños y de todo esto para que te voy a hacer un profesional en la hipocresía, ¿verdad? De tal manera que llegues a tu casa y tú les digas que eres cristiano, pero que ofendas a tu esposa, ofendas a tus hijos, ofendas a todos, y entonces que ellos puedan decir, oye, qué hipócrita eres. Trabajo bien hecho. Ese es el propósito, hacer un hipócrita. Eso es lo que ve Dios que está haciendo la gente cuando nada más predican, pero no viven lo que la palabra de Dios. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Él lo escucha. Él escucha lo que se predica cada domingo. Él está escuchando lo que se predica ahorita en la religión musulmana.
Él está escuchando lo que se predica en la religión que se dice cristiana, en cada templo. Él está escuchando en este momento cuando los predicadores están haciendo un llamado a la gente que den dinero, que den dinero, que den dinero, y el objetivo central y el único pecado es que no suelten su dinero. Él está escuchando lo que en muchas iglesias o en la iglesia católica se está hablando acerca de la idolatría. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizaron mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Versículo 27 dice, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero de modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Fíjense esto en el versículo 27. No piensan esos predicadores, no piensan esos sacerdotes que están haciendo que la gente se olvide del nombre de Jesús, que están haciendo que la gente se aparte del camino verdadero, que compartiéndoles los sueños a sus compañeros hacen que se olviden del nombre de Cristo, que se olviden de Jesús, como los padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Entonces, ¿qué ves hoy el día? Una promoción constante y sonante de la idolatría. Santos para todo. Santos para los que andan en búsqueda de dinero, santos para los que andan en busca del amor, santos para los que se dan cuenta que están mal, que ellos dicen, yo soy una persona mala, ¿verdad? Ahí tienes ahorita, el día de hoy, la idolatría a Santísima Muerte, la muerte blanca, la muerte negra, el santo que protege a los delincuentes, a los narcotraficantes. O sea, los profetas o los predicadores se encargan de proveerle a la gente de todo, ¿verdad? Y lo que hace la gente, ahora hablan de sus ídolos, hablan de sus santos, hablan de todo, menos de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué no piensan que están haciendo eso? Es la pregunta que hace el Señor. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño y que le escuche la gente que quiere que lo adulen, que le hablen falsas esperanzas. Hay gente que va al doctor y dice, no me digas si estoy mal, no me digas si estoy mal. No, o sea, guárdatelo, miénteme mejor. Bueno, ¿quieres que te mienta? Ahí está, vayan con un falso profeta que les hable de sus sueños, que les diga que todo va a estar bien, que les diga que tú no te preocupes, que lo mejor está por venir. Dice, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, le está diciendo, adelante, adelante el que va a predicar lo correcto y adelante el que va a hablar mentira, ¿verdad? Y entonces tú ves, cualquiera puede decir, bueno, pero ¿por qué Dios les permite? Bueno, porque también la gente no del todo son víctimas, o sea, a la misma gente le gusta que le hablen esas cosas, ¿verdad? Y pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. O sea, imagínate que tú vas a comprar trigo o vas a comprar maíz porque vas a procesarlo para hacer unas tortillas o un pan de trigo. Pero en vez de trigo te dan pura paja. Esto, ¿para qué me sirve? Ni modo que va a ser un pan de paja, ¿verdad? No, tú lo que quieres es el trigo, tú quieres la semilla. Y así está comparando lo verdadero con lo falso. Todo lo falso lo ve como una paja, como algo que no sirve para nada. Y el trigo es lo que te puede nutrir. Versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué acaso no pueden entender que cuando se hable la palabra correcta va a ser como un fuego que te quema? Si yo prendo ahorita la estufa y te digo, pon tu mano sobre el fuego, lo que vas a sentir es un calor profundo, te va a quemar, ¿verdad? No te vas a hacer sentir bien en ese momento. Y si dice, y si la palabra es como un martillo que quebranta la piedra, pues es un martillo, todos conocemos un martillo, un marro, ¿verdad? Le vas a pegar a la piedra. El martillo es la palabra de Dios, ahí está diciendo, ¿quién crees que es la piedra? La persona que está endurecida en sus pecados, en sus maldades, en su estilo de vivir. Pero cuando se predica la palabra verdadera, es como un fuego que aunque esté durísimo ahí el metal, lo puede fundir. Es como una piedra que aunque esté muy dura, ahí le está duro y darle con la palabra duro hasta que se quebranta ese corazón duro, ese corazón hecho piedra.
se quebranta, se ablanda y entonces el Señor cumple los propósitos y la persona a través de escuchar la palabra puede tener una verdadera fe, puede arrepentirse, puede cambiar su manera de vivir, puede cambiar su estatus ante Dios. Es como cuando aquí en Estados Unidos la persona dice, ¿cuál es tu estatus migratorio? No, pues soy indocumentado. No, pues soy visado. No, pues soy residente, soy ciudadano. Hay diferentes estatus, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es tu estatus delante de Dios? Pues yo ya estoy convertido, en verdaderamente le entregué mi vida al Señor, verdaderamente renuncié a toda mi vida de pecado. Me di cuenta que estaba ofendiendo a Dios. Mi estatus es que yo estoy buscando en todo momento alimentarme de la palabra de Dios. Quiero hacer su voluntad, quiero hacer lo que Él pide. ¿Cuál es tu estatus delante de Dios? No, pues me interesa escuchar, o sea, realmente ando buscando, pues donde se predique la verdad, o sea, soy una persona que me interesa, todavía estoy en mis pecados, todavía estoy en mis maldades, pero la verdad no quiero que me engañen, quiero que me hablen la verdad. Bueno, eres una persona con un cierto interés, pero Dios a través de su palabra puede cambiar tu estatus, puede quebrantarte. Entonces imagínate, la palabra como fuego, la palabra como martillo, la palabra como espada que discierne, que penetra. O sea, en otras palabras, Dios quiere hacer un cambio radical a profundidad y no algo superfluo por fuerita. Porque por fuerita nada más serían cambios, sería que se te enseñaran modales, que ahora te conviertas en una persona religiosa, que creas y que tú mismo te la creas que estás bien, pero que al final de cuentas todo es una hipocresía. Por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, Él ha dicho. Una manera de ver un falso evangelio es que ves ahí al predicador hablando cosas dulces. Dice, endulzan su lengua, hablan todo lo que quieren hacerle sentir bien a la gente y luego dicen, ¿qué crees? Dios me lo dijo. Dios me dio esta palabra para ti. Dios me dijo que tú vas a vivir tanto tiempo. Dios me dijo que a ti te va a ir bien en ese negocio. Dios me dijo esto y Dios me dijo lo otro. Y bueno, la persona se pone bien contenta, ¿verdad? He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Dice, y al hacer eso, dice, hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a mi pueblo. Eh, hacen errar al pueblo. Lo tienen con mentiras y con lisonjas. Pero hoy no solamente son lisonjas ni mentiras, hoy son todo un espectáculo. Hoy muchos predicadores, eh, tú entras a su iglesia y están puro contar chistes, tratando de hacer sentir bien a la gente, de tal manera que uno invita a su compañero no para que vayan, para que sean traspasados con la verdad, para que vean realmente su vida y puedan cambiar, sino dicen, ven, conocieras al predicador, es bien chistoso. No, hombre, desde que entres, nomás viéndole la cara, te vas a reír, ¿verdad? Te la vas a pasar súper bien, ¿verdad? Y entonces hacen todo un teatro, un espectáculo, parece un circo, ¿verdad? Pero ¿qué es el efecto? Ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Ningún provecho, o sea, no sirvió para nada. Ahora, es muy importante, ya para terminar voy a compartir estos últimos versículos, es muy importante que nosotros sí veamos y entendamos que podemos ser víctimas de falsos predicadores, de falsos profetas, de falsos maestros. Mas, sin embargo, delante de Dios, nadie queda exento de su responsabilidad. Dice en Lucas 17, versículo 1 y 2, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuando se lo está diciendo a los discípulos, siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber quien se aproveche del evangelio, siempre va a haber vividores de la palabra, siempre va a haber gente que van a hablar mentira y van a hacer tropezar a otros, los van a engañar, ¿verdad? Dice,
Ay de aquel por el que viene el tropiezo. Hay de aquel que haga tropezar a una persona con su mal ejemplo, con su hipocresía, con su falsa evangelio. Sí. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Imagínate, a esa persona le iría mejor que se le amarre una piedra y lo arrojen al mar. Dice, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pero aún esa persona pequeñita que apenas estaba empezando a escuchar, que estaba empezando a creer, si se le hace tropezar y se queda tropezado, no va a conocer a Dios, no va a entrar al cielo. Mateo 15:14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dice, aquí hay un mandamiento. Si tú te das cuenta que te están hablando no conforme a la palabra, si tú te das cuenta que te están dando por tu lado, que te están adulando, que te están sobando el lomo, que te están apapachando, que te están chantajeando para que sueltes tu lana, nada más para obtener de ti beneficios, pero no sientes, tú dices, oye, pues es que a mí nada me llega, a mí no siento yo la necesidad, ni siquiera me hacen ver que estoy cometiendo ningún pecado, al contrario, me están diciendo que todo va a estar bien. Me hacen sentir hasta bonito, es más, ya me dijeron que soy hijo de Dios, ¿verdad? Pero yo mismo sé que estoy en pecado. Bueno, dice, a esos líderes o a esas enseñanzas, dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. O sea, ¿quiénes se van a perder? El falso líder, el falso predicador, pero también la persona que decidió seguirlos, que no lo dejó, ¿verdad? Y, y este último versículo en San Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, la persona que verdaderamente quiere cambiar, que ahora quiere, que se da cuenta que está vacío, que la misma conciencia le marca que no está bien delante de Dios. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, dijo Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Todo el pueblo, cuando Jesús vino a hablar, estaban acostumbrados en ese momento a que les hablaran los escribas, a que les hablaran los fariseos, a que les hablaran la gente que decían que conocían la ley, que en ellos tenían el poder de la vida eterna, tenían el conocimiento, ¿verdad? Y Jesús vino a hablar algo muy distinto. Les hablaba al corazón y le dijo, es muy sencillo, el que verdaderamente quiera hacer la voluntad de Dios, que esté aquí, no porque quiero que Dios me resuelva un problema, no porque tengo un problema con mi hijo y quiero que Dios no porque traigo un problema sentimental y quiero, o sea, todos centrar nada más en sí mismo, sino que quiera hacer la voluntad de ofenderte, yo quiero caminar conforme a tu voluntad. Dice, esa persona que quiera hacer la voluntad de Dios, si lo que yo hablo, lo hablo de parte de Dios, si la doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta. Bien, alumbra nuestros caminos, nuestros propósitos al día de hoy al compartir el Evangelio. No es que queremos un grupo más, no es una nueva moda. Queremos hablar conforme a la voluntad de Dios. Queremos presentarte el Evangelio conforme lo marca la Escritura. Nuestra intención no es adular a nadie, tampoco es nuestra intención ofender a nadie, ni compararnos con nadie, ni decir yo soy mejor que tú o nosotros somos mejor que ustedes. No, simplemente como nos tocó conocer la palabra de verdad, nos tocó conocer el Evangelio y el Evangelio cambió nuestras vidas. Entonces, sabemos que el Evangelio tiene poder y que puede transformar. Por eso nuestro compromiso es
ya sea aquí, ahora que estamos iniciando estas reuniones presenciales aquí en casa, lo mismo que por Zoom y lo mismo que cuando hablemos en lo individual, cada quien, nuestro propósito y nuestro objetivo, nuestra meta es hablar lo que Dios quiere que te hablemos. Entonces, si tú estás en algún pecado, si tú estás en mentiras, estás en cualquier pecado de inmoralidad o quebrantando cualquiera de los mandamientos de Dios y te compartimos, pues a lo mejor no vas a escuchar que te vamos a decir, échale ganas, lo mejor está por venir, tarde que temprano Dios te va a quitar eso. No, te vamos a estar hablando en contra de, de tu pecado, en contra de tu manera de vivir, pero con un propósito, de que la palabra te alumbre y puedas cambiar y te puedas reconciliar verdaderamente con Dios. Entonces, hoy este mensaje del día de hoy es para poderles dejar claro que nuestra intención ha sido y seguirá siendo predicarte el verdadero evangelio. Habrá gente que ya no le va a convenir, habrá gente que va a decir, yo mejor no escucho eso, yo quiero ir a donde me soben el lomo, yo quiero ir a donde me legalicen mi pecado, me den como una licencia para poder seguir haciendo mis maldades. Bueno, pues ahí dijo el Señor, el que, el que sueñe sueños y quiera hablar lo que quiera hablar, vaya y háblelo. Pero al que yo le hable, hable de parte mía. Entonces, nuestro anhelo es que todos y cada uno de ustedes reciban el verdadero evangelio, porque eso es lo que los puede llevar realmente al arrepentimiento, ¿verdad? Pero lo digo con toda honestidad, si no van a encontrar en este lugar, ¿verdad? En esto que estamos iniciando aquí en casa y en lo que ya tenemos más de un año aquí por Zoom, no vamos a en ningún momento este, a ponernos del lado de falsos predicadores, de falsos ministros, de falso evangelio, ¿verdad? No importa que el grupo no crezca, no, nuestra finalidad no es hacer grandes grupos, nuestra finalidad es que haya personas que verdaderamente cambien sus vidas, que obedezcan al evangelio.